Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que estoy segura será de gran ayuda para todos aquellos que nos escuchen. El día de hoy tengo el privilegio, el placer de contar con una invitada especial, a quien de todo corazón le doy las gracias por esta oportunidad de tener esta charla, entrevista. Y aparte, aprovecho para decirle que es una persona importante, que admiro mucho, ahora un poco más, de hecho, todavía, y que también quiero mucho, y que agradezco la oportunidad de que forme parte de mi vida. Ella es Mariana Shalano. Hola, Mariana. Hola, Rocío. Bueno, desde ya, la admiración y el cariño es mutuo. Sos una persona también muy importante que me ha dado mucha guía. Bueno, soy mamá de 3 hijos. 2 de ellos trascendieron, ya volvieron a nuestro hogar, como me gusta llamarlo. Para mí es volver a casa. 2 de ellos están allí. Y de veras que me has dado muchísima guía en todo lo que es este camino, que aparte de buscar, de leer, de videos, tener el apoyo de personas así como vos y la guía y estar ahí siempre. Gracias, Mariana. Gracias por tus palabras. Creo que ahorita en este punto las dos sabemos que siempre enseñamos y aprendemos. Tú también eres una gran maestra y también me has enseñado bastante. Tocaste un punto muy importante, muy sensible, Mariana, la pérdida de tus 2 hijos. Yo sé que a partir de estas pérdidas precisamente entraste en esta búsqueda, ¿no? Que nos lleva a aquellas personas que hemos perdido a un ser querido, sobre todo madres que hemos perdido a un hijo, en tu caso 2, en el mío igual, por supuesto, y nos lleva a tratar de entender, de comprender, de tratar de saber por qué suceden estas cosas, ¿no? Sé que tu propia búsqueda te ha llevado a muchas cosas, sé que tienes mucho conocimiento de muchas cosas, pero el día de hoy vamos a hablar, y quiero por favor que con esto nos ayudes, de este tema que yo les dije en un principio, que ¿qué es o cómo es una terapia espiritual o de regresiones? Si te parece bien, me gustaría que nos hablaras un poco de ellas y no sé si quieras hablarnos un poco más acerca de tus hijos, de Michael y de Brian, o quieres que nos vayamos directo a la terapia. Lo que tú quieras está bien. De Brian, de Michael, qué decir. Como toda madre, mis amores, aparte Nicolás, que es el que está acá conmigo, los 3, como toda madre, hacer lo que se puede y lo que no se puede por ellos. Pero bueno, por decisiones de ellos, porque ya eran adultos los dos, 25 y 23 años, Brian tenía 25 años cuando partió y Michael 23, la vida los fue llevando y bueno, partieron los dos. Pero hijos hermosos, es lo único que puedo decir. Mis ángeles, ahora sí que mis ángeles esperando en casa el regreso de su mamá cuando sea el tiempo adecuado. Uh-huh. Sí. Y la terapia regresiva, ¿qué te puedo contar, Rocío? Aparte de esta situación, esta experiencia que he estado viviendo hace 2 años, porque Brian partió hace 1 año y 8 meses y Michael partió va a ser 5 meses, ¿ok? Libros leídos, videos vistos, escuchado, toda información que ha llegado a mí y he podido sacar lo que resonaba conmigo para saber cómo ellos estaban, dónde ellos estaban y demás. Pero siempre faltaba ese poquito, había algo que sí, los libros ayudan, los videos también traen mucha calma al corazón, más cuando uno está en esos primeros momentos que pasó con mi hijo. ¿Dónde está? Si no lo veo, ¿no? Pero la verdad que la terapia regresiva me ha ayudado enormemente.
me ha dado una paz que los libros y los videos no completaban esa paz, ¿verdad? Sí, una calma, pero no es una experiencia sinceramente muy recomendable para una persona que quiere respuestas, porque es lo que se te da ahí, respuestas. Una pregunta, Mariana. La terapia espiritual o terapia de regresiones, en cierta manera, ocupa la hipnosis. Vendría a ser, no, yo creo que la llamarían hipnosis, pero no como una hipnosis de que te olvidas de lo que estás viviendo, no es una hipnosis porque ese fuera uno de mis temas. Yo conocía lo de la terapia, pero yo dije, ok, y si yo me hago una regresión y me llegan a poner pensamientos que no son míos en la cabeza, porque eran uno de mis miedos, porque yo no sabía cómo funcionaba, me llegan a poner algo que no es mío en la cabeza, porque no sabía hasta qué grado es esa relajación o esa hipnosis. ¿Hasta qué grado pierdes la conciencia, no? Qué bueno Claro. cuando estás tocando este punto y que nos los aclares, porque creo que tenemos un concepto equivocado de lo que es la hipnosis, ¿no? Por lo general nos da miedo, creemos lo que nos acabas de decir, que nos van a hipnotizar, que no vamos a saber qué hacemos, que vamos a perder la conciencia, y no es así. Y no es así. En todo momento estuve lo que es mi regresión, estuve consciente completamente. No sé lo que experimenté, lo sentí, lo viví y es 100% consciente. No perdés el conocimiento de decir, te pueden inducir a algo, porque de hecho no te inducen, sí te guían de las preguntas, de las respuestas que vos misma querés tener, pero no te inducen en ningún momento a tener ciertas percepciones que no son las tuyas, vamos a decir. Ok, perfecto. Qué bueno que nos los aclaraste. Sí, bueno, entonces cuando se llegó el día, Mariana, y empezaste a hacer la terapia espiritual o terapia de regresiones, ¿cómo fue? Bueno, fue de una manera sencilla. Ella me guió a una relajación que me explicó antes de empezar la regresión cómo en mi relajación después de eso iba a poder ver, vamos a decir, o sentir o percibir, ¿verdad? Con un ejemplo muy sencillo me explicó, me dice, si te digo que mires una manzana, ¿la podés imaginar? Y le digo, sí. Si te digo que cortes la manzana, ¿podés imaginarte? Le digo, sí. Y si te digo que muerdas, y sí. Y dice, bueno, es más o menos así, es como vas a tener tu experiencia. Muy sencillo, me lo explicó para que no estuviera nerviosa de lo que iba a pasar, ¿verdad? Llegando ahí, ella me indujo a lo que es la relajación y bueno, después del método de inducción a esa relajación, es como que ese método finaliza te guía como que te bajas de una nube, vamos a decir, y a ver ese lugar. Bueno, cuando fui a ese lugar no veía nada, me dice, ¿qué ves? Nada, un vacío. Y me dice, no hay nada alrededor, veía todo oscuro, todo vacío. Y a lo lejos vi una luz y me dice, ¿querés ir a esa luz? Anda a esa luz. Fui a la luz y cuando paso por esa luz, era mucha luz, era un lugar de mucha luz. Y un ser, siento un ser al lado mío, que mi guía, un guía mío, estaba allí esperándome y me dice, ok, es tiempo de que sepas, es tiempo de saber, ese guía. Era un ser vestido de blanco, pelo blanco largo, una barbita blanca también. Y me lleva a como
lo vemos como de arriba, ¿verdad? Ujú. Un lugar como en la época de 1800, algo así, más o menos, calculo que era esa época, porque es así como lo siento, como una cabañita muy sencilla y una nena jugando afuera de la puerta, dando vueltas, la nenita dando vueltas. Y bueno, esa nenita resulta que era yo en ese tiempo. Ujú. Y ella jugando así, y bueno, después entramos a la cabaña a ver quién había conmigo allí, y estaba una señora que era mi mamá, y sentado al lado de una mesa estaba un señor que era mi papá. Mi mamá en ese momento me agarra, me abraza, me besa, sentí mucho cariño de parte de mi mamá, pero de mi papá sentí cierta rechazo, ¿cierto? Muy estricto, como muy estricto él, ¿verdad? Muy, muy, muy serio, muy estricto. De ahí salté, digo, porque como que te van guiando, como te digo, dicen, bueno, el próximo momento importante en esa historia que se te está mostrando, ¿verdad? Entonces te hace como saltitos a momentos importantes para saber y llegar Saltos a en la el conclusión. tiempo. Ujú. Sí, llegar a la conclusión de preguntas que son las que hiciste para responder. Ujú. El próximo momento importante en esa vida fue, íbamos por un camino, Ujú. e iba mi mamá, mi papá y una hermana caminando adelante y yo iba caminando atrás, íbamos para una iglesia. Y bueno, cuando llegamos a la iglesia, por algún motivo, hubo una discusión entre mi papá y un muchacho que supuestamente era mi novio, que él me había visto con ese muchacho fuera de la iglesia. Bueno, surgió una discusión bien fuerte. Ese muchacho me agarró de la mano, me llevó para lo que sería la casa de él, y allí me limpiaba y me decía, quédate tranquila, que ahora vas a estar bien, vas a estar mejor. Y bueno, de ahí saltó de nuevo ahí tenía como unos 16 años, saltó de nuevo como tenía como unos 20, 22 años, y tenía un bebé en los brazos yo, en la misma cabaña que estaba con ese muchacho. Y el muchacho ahora estaba sentado al lado de una mesa tomando y enojado, pero como frustrado de que no nos había podido dar lo que él pensaba que nos podía dar. Entonces en ese momento ella me dice, mira al bebé, porque a veces las almas se ven en los ojos son la ventana del alma, y en los ojos del bebé reconocí a mi hijo Brian. En ese momento Brian se llamaba Christopher, pero era Brian. Era Brad. Sí. Y bueno, este muchacho, como digo, estaba tomando y frustrado se fue, nos dejó al bebé y a mí, nos dejó solos. Y de ahí, de cuando él se fue, salté a otro momento que Brian, que en ese momento era Christopher, pero yo lo asocio con Brian porque es el nombre que me resuena. Ya tenía como 3, 4 años, él estaba jugando alrededor mío y yo estaba lavando ropa, yo trabajaba, nos manteníamos con mi trabajo de lavar ropa, y él estaba jugando y dando vueltitas ahí, y estábamos súper felices nosotros dos solitos viviendo ahí en esa cabaña. De ahí salta a otro tiempo importante, y es cuando me veo en una carreta yendo en un camino y Brian tirado en el piso. Tenía él como unos 16 años, era un adolescente. Levantándolo a él, poniéndolo encima de la carreta, lo llevaba a lo que es el médico del pueblo, que el médico del pueblo me deja saber que Brian había muerto, que algo al corazón, le había dado algo al corazón. Y de ese tiempo salto ya cuando yo iba a morir, ¿verdad? A trascender. Yo era muy viejita, estaba en una cama, en la misma cabaña que había transcurrido toda mi vida, con una tristeza muy, muy grande, solita, porque estaba sola,
Y bueno, y así me tocó partir, y cuando parto me vi en la cama, mi cuerpo ya mayor, muy cansado, muy triste, y como que yo mirándome no quería dejar, como que no la quería dejar a ella, a ese cuerpo ahí solito. Y unos seres muy amables me vinieron a buscar y me llevaron para lo que sería el otro plano. Ok, eso que nos estás platicando ahorita es tu trascendencia, moriste, Sí. viviste eso, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, vi el cuerpo, lo que era mi cuerpo en ese momento, y como mi alma, lo que era yo realmente, mirando ese cuerpo, pero no de arriba de la cabaña, sino ya como vendría a ser como del cielo, como de arriba, arriba, arriba. Perfecto. Sí, sí. Y esos seres me llevan lo que vendría a ser el otro lado, ¿verdad? O lo que algunos llamarían no sé si el cielo, bueno, donde están todos nuestros seres queridos, vendríamos a decir, o los que te esperan del otro lado, ¿verdad? Sí, entonces cuando entro en ese lugar lleno de luz, había muchos seres vestidos de blanco. De este lado estaba mi abuelo, mi abuela, que ya partieron también, y de este lado estaba Brian esperándome. Y las otras seres de luz me hacían así como como mostrándome el camino a dónde era que yo me tenía que dirigir, ¿verdad? Wow. Sí, hermoso. Y bueno, voy caminando por ahí, por donde me dicen, donde me dirigen, y veo como alguien sentado como en un sillón. Y cuando me acerco, era Cristo Jesús sentado allí. Wow. El Maestro Sí. Jesús. El Maestro Jesús, sí, es sentado allí esperándome. Y bueno, le pregunté del por qué, del para qué yo había tenido que pasar lo que pasé con Brian, ¿verdad? Y con Michael, las trascendencias de ellos. Y bueno, me explicó que con Brian, en relación a la vida que me habían mostrado recién, era eso, que había tenido que pasar porque no, la tristeza que en esa vida yo había experimentado no me dejó vivir, no me dejó superar. Y lo de Brian en esta vida era para eso, para superar lo que es esa partida, que esa tristeza que sí se siente, ese dolor que sí se siente, pero que te permita superar el permitir seguir viviendo. Y no estoy hablando de sobrevivir, porque muchos sabemos que después de esto lo que uno hace es sobrevivir, sino seguir viviendo. Sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Wow. Sí. De alguna manera, Mariana, tiene que ver el dichoso apego o desapego del que tanto hablamos o nos hablan. Yo pienso que sí, que es muy importante el tema del apegarnos a las cosas, a las personas, y que no es necesario pasar por las experiencias de la muerte física de un hijo para lograr desapegarte, pero sabemos que las personas, si no pasan por algo muy fuerte que realmente los sacuden, como que siguen viviendo la vida de la manera que se les presente. Entonces, una experiencia de la pérdida física de un hijo, que es uno de los lazos más fuertes que una persona puede llegar a tener, te sacude por completo. Así es. Es lo único, siempre he dicho, que hace que hagamos ese alto, ese stop en la vida, ¿no? Y que empecemos a ver de alguna manera y a cuestionar. Pero ok, Mariana, y luego, ¿qué siguió en tu terapia después? Después de eso, yo le pregunté al Maestro Jesús por la experiencia de Michael, porque ok, lo de Brian ya me lo habían dejado saber, era para terminar esa historia, que también me habían mostrado esa historia, porque esa historia, en esa vida yo logré independizarme, porque como digo, siempre fui yo sola, estuve sola primero con Brian y después solita yo. Entonces siempre fui muy independiente.
Entonces yo preguntaba por qué de las experiencias que me han tocado vivir en esta vida, ¿para qué? Entonces el Maestro Jesús me dejó saber que las experiencias de esta vida eran muy parecidas a los de esa vida, que me habían empujado a ser independiente, a no estar apegada, el apego otra vez, estar apegada a lo que es mi familia o cosas, ¿verdad? Y aparte de todas esas experiencias que fueron fuertes, muchas de las experiencias que me ha tocado vivir fueron muy fuertes, entonces que también pregunté el para qué de todas esas experiencias era aprender a perdonar sin guardar rencor, ¿verdad? Que a veces uno no entiende en su momento, porque uno dice de la boca para afuera, ok, sí lo perdono, pero adentro te queda eso de que... Pero ya cuando te lo muestran, como yo lo vi en mi regresión, cada cosa que viví me llevó precisamente, como me dijo el Maestro Cristo Jesús, me dijo, lo que viviste, si no lo hubieses vivido, no hubieses sido lo suficientemente fuerte para afrontar lo que te tocaba pasar. Entonces te lo ponen todo de una forma, en una secuencia, que te das cuenta que así es, que si no hubieses vivido eso y lo otro, no hubieses tenido la fortaleza de pasar por lo que tenías que realmente pasar más adelante. Wow. Sí. Y una cosa es saberlo, pero al menos yo hablo de mi experiencia, lo viví, lo reviví, vamos a decir. Entonces, y después se me mostró todo de una forma que me ayudó a comprender, claro, si yo no hubiese pasado por esto y esto, no hubiese tenido yo la fortaleza de pasar por la pérdida física de mis 2 hijos, imposible, porque si tenés toda una contención familiar de apego y de demás que te hace, vamos a decirle vulnerable, pero te hace frágil porque te cuidan de aquí, te cuidan de allá, te toca pasar por esto y te desarmas. Te quiebras definitivamente. Cuando tú dices que te muestran esto y todo aquello, que te lo mostraron así, ¿te refieres, por ejemplo, a cuando preguntaste por la pérdida por la muerte de tu otro hijo, de Michael? Sí, también me mostraron lo de Michael. De Michael yo tenía mis sospechas de que no había sido un accidente, ¿ok? Y fue comprobado por Michael en eso de que digo que él me lo ha mostrado, Michael me lo mostró que sí, que era así como yo sospechaba. En ese momento fue muy difícil para mí, porque una cosa es sospecharlo, otra cosa es verlo, porque se me mostró, y en ese momento fue uno de los momentos en mi regresión que me sentí desarmada, porque no solamente él me estaba mostrando que sí, que había sido como yo sospechaba, pero él me pedía que le diera amor, que tuviera amor para ellos. Entonces, ¿te dijo por qué sucedió? Sí, me dijo que con esto, que había sido una decisión de él, ¿ok? No de él como Michael acá en la tierra, sino de él como alma. Ya como alma, exacto, que fue una decisión de él, porque con esto él avanzó y me mostró, él avanzó mucho, espiritualmente hablando, y las 2 personas involucradas también avanzaron. Si logran superar el remordimiento, no sé cómo llamarlo, que ellos tienen en este momento, van a lograr avanzar mucho. Que por eso fue la decisión, sí. También se me mostró eso. Qué fuerte, ¿no, Mariana? Muy fuerte, pero mirando y muy, muy difícil en ese momento, como te digo, en ese momento me quebré en lágrimas, no voy a mentir, muy difícil, no fue fácil, pero viéndolo de la forma en que ellos lo ven, por ejemplo, como Michael vio su proceso de partida y el para qué de eso, mirándolo de la perspectiva de él, se ve tan diferente a como yo lo veía de acá, viendo el propósito, ¿verdad?
Es muy importante esto que acabas de decir, fíjate, es muy diferente, se te mostró otra perspectiva, como acabas de decir, que era la de él, acá como alma, ¿sí? Que es muy diferente a como seres humanos y sobre todo como madre lo estamos viendo de acá. Lo cual quiere decir, a ver, Mariana, que fue gracias a ese estado en el que estabas con esta terapia espiritual que pudiste ubicarte y verlo desde esa percepción, ¿cierto? Exactamente, exactamente, porque de acá, del físico, uno lo ve muy diferente a como yo lo vi en ese momento. En ese momento lo que pude es como, no digo ponerme en el lugar de Michael, pero sí ver la perspectiva del para qué, del por qué él tomó esa decisión de aceptar pasar por eso. Y me lo mostró clarito de cómo él avanzó espiritualmente con esto y que si esas dos personas logran pasar esto que están en este momento, lo están pasando, como esa culpabilidad, vamos a decir, dentro de ellos estoy hablando, porque acá no hay ningún proceso claro. De ningún tipo, sino lo interno, también van a lograr avanzar en lo que es su avance espiritual. Su avance espiritual. Ok, Mariana, a ver, y yo sé que la terapia ayuda mucho en este caso, ya tú y yo lo habíamos platicado, más o menos ¿cuánto tardó? Ella se toma como una hora antes de la terapia para las preguntas que tú le mandás, poder analizarlas, lo que es más importante para ti que sea respondido. Bueno, en general eso, para hacer como una reevaluación de tus preguntas, de lo que realmente más importante resolver en tu vida y demás. Eso es como una horita. Después, entre lo que es la relajación más la regresión, entre una hora, hora y media más o menos. Ok, perfecto. ¿Qué sentiste, María? O sea, son como 2 horas y media todo junto, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué sentiste, Mariana? ¿Qué sentiste en toda la terapia? Obviamente yo sé que hubo muchísimo más. Tú nos estás platicando estos puntos importantes para tratar de entender por qué de la partida de tus hijos, ¿no? Cómo fue y sobre todo tuviste el regalo, el privilegio también de ver y de platicar con Jesús Cristo, que eso es maravilloso. Y también de ver tu propia muerte en otra vida, de verte como alma, de ver lo que Michael te estaba mostrando, lo acabamos de decir también, desde su percepción y que en ese momento también tú podías hacerlo como alma, ¿no? Y no como ser humano. ¿Qué emociones hubo en toda esta terapia, Mariana, y qué sentiste de haberla hecho? En todo momento lo que sentí en la terapia fue paz, tranquilidad, amor. Mucho, ya cuando estaba del otro lado, cuando estaba enfrente al Maestro Jesús, amor. Un amor no lo puedo explicar, la verdad. Es una paz enorme, un amor. La paz me dura hasta el día de hoy. Me dejó una paz adentro que ya digo, ni todos los libros que he leído, que han sido bastantes, ni los videos, me llegaban a completar ese sentimiento de paz que me dejó la regresión. Claro. Mucha paz. Porque una cosa es conocer, aprender, leer y todo, por muchos talleres, conocimientos, como acabas de decir, y otra cosa es hacer ese clic y sentirlo, ¿no? Y tú lo sentiste. Es que de una forma lo experimentás, como digo, lo revivís, lo vivís. No es lo mismo, no es lo mismo. A mí me dejó una paz inmensa. Aparte de vivir sin haberme muerto en esta vida, lo que es el vivir, el dejar un cuerpo, porque cuando yo vi a mi cuerpo ya viejito, ver que lo que tanto he leído en muchos libros, lo que tanto he escuchado en tantos videos, es así, lo viví. Lo viví, vi el cuerpo y me vi yo ahí, vi estos seres hermosos viniendo a buscarme como diciendo, bueno, vamos, no, ya es tiempo. Y en ese punto, Mariana,
en ese punto, perdón que te interrumpa, en ese punto justo que me estás diciendo que lo hemos visto y nos los han dicho, perdón, lo hemos leído y lo hemos visto en películas, que tú lo experimentaste, es dejar tu cuerpo, ver tu cuerpo y tú siendo un alma. ¿Hubo en algún momento dolor, miedo, fue horrible, fue tranquilo? ¿Cómo fue? No hubo dolor, no hubo miedo. De hecho, lo único que sentí, ni siquiera lo sentí, ya cuando me vi afuera y vi mi cuerpo en la cama. Okay. No dolor, no miedo, no nada. Ya digo, sí como un poquito de apego a ese cuerpo, como diciendo, no lo quiero dejar ahí solito. Sí. Pero sin dolor, sin miedo, sin nada de eso, no. No se experimenta ni dolor ni nada, al menos eso es lo que yo experimenté en esta vida que dejé ese cuerpo. No. Wow. Y me decías que con un ser que lo más probable es que fuera tu guía, ¿qué te inspiraba? Sí, ¿Te inspiraba amor? sí, ¿Te inspiraba paz, miedo? No. todo el tiempo, todo el tiempo, desde que entré a esa luz, estaba él, todo el tiempo como una protección, una paz, un amor completo. Sí. Otra cosa que me dejó y que me comprobó, como decimos, todo lo que hemos leído y Ajá. escuchado, es que antes yo sentía, cuando leía, decía, sí, es que esto es así, porque no hay otra explicación de que venimos acá con un contrato, con vamos a decir, un manual para seguir, hacemos esto, lo otro, y yo decía, sí, me resuena, eso yo lo siento que es así, pero ahora tengo la certeza, no es que lo sienta, ahora estoy segura, ahora sé que es así, porque lo pude comprobar, lo pude vivir, donde firmamos los contratos para venir para acá, y que no es simplemente que se les ocurrió decir, venimos acá y firmamos, no, no, es verdad, mi verdad al menos, Ajá, porque es claro. mi experiencia, Ujú. de que así es, firmamos contratos y todo lo que hemos pasado es por decisión de nosotros para nuestro avance espiritual. No es que hoy qué pobre que somos, que como nos castigan, como yo lo vi, no es así. Es en el otro lado, antes de venir para acá, decidimos, ok, me falta esto y esto y esto para mi avance espiritual y es lo que quiero experimentar. Y sí, de este lado es bien doloroso, pero es lo Sí. que decidimos. Y tocaste un punto importante también, los dichosos contratos, acuerdos que los hacemos nosotros mismos, nadie nos obliga, ¿sí? Porque es muy fácil decir, es que, ay, me lo impusieron, ya ni modo, me tocó esto, ¿no? Nos los ponemos nosotros No. mismos nada más Uh-huh. que nos los ponemos como almas, ¿no? Como almas que obviamente vemos la vida, el universo con una percepción completamente diferente a como lo hacemos acá como seres humanos que nos guiamos por los sentidos, ¿no? Eso me gustó que lo dijeras, es importante. Me imagino, bueno, yo ya lo sé, pero te tengo que hacer la pregunta, que tú viste el momento en el que tú hiciste este contrato, ¿no? Y que no es unilateral, es decir, lo hiciste tú junto con Michael, Brian y con tu círculo cercano familiar. Sí, el contrato estaba así planeado para poder superar lo que no se superó antes y como dijiste, nadie te obliga a vamos a ponerle firmar ese contrato, es una decisión propia que cada uno decide. De hecho, la experiencia de Michael, cuando pregunté el por qué, si no era suficiente yo pasar por lo de Brian, que también tuve que pasar por lo de Michael, se me dejó bien claro que esa fue decisión de él. Y la forma en que trascendió también fue decisión Decisión. de él. Exacto, no se Sí, lo impusieron, sí. exactamente, No, eso está no. muy claro, lo cual quiere decir entonces que nosotros elegimos, ¿no? Todo, como acabas de decir, por lo que vamos a pasar, las pérdidas que vamos a tener, las propias pérdidas que vivimos, tuviste tu propia muerte en otra vida, no experimentaste dolor en algún momento, excepto cuando viste la muerte de tus hijos que nos dijiste, ahí sí volviste a experimentar ese dolor. No con Brian, con lo que era Brian como Christopher, cuando digo que él tenía 16 años y lo vi tiradito su cuerpo en ese
en esa calle, sí sentí como ese dolor. Y con Michael lo que experimenté es porque, como te digo, tenía la duda de que si había sido un accidente o no, y me dejó saber de que lo que yo estaba pensando así era, y no solo me lo dejó saber, sino como que lo vi. Entonces sí, fue como doloroso, ¿no? El pasar por ver por lo que pasó. Es decir, Pero perdón, es decir, en la terapia vistes esa escena con Michael, cómo sucedió. sí, sí, fue como no digo que lo reviví paso por paso, pero fue como que en un segundo ya tuve toda la imagen de lo que pasó. Wow. Sí. Wow. Y ahí sí hubo dolor, hubo angustia. Ahí me dio muchísima angustia, imagínate, ahí es cuando realmente me rompí a llorar porque era como, ¿en serio decidiste pasar por esto? Porque Michael, bueno, los dos dejaron bebés acá, ¿verdad? Pero Brian cuando partió su bebé todavía no había nacido, nació unos meses después que él partió. Pero Michael dejó su hijo de casi 2 añitos acá. Entonces, en el sentido humano, uno no entiende cómo vas a decidir irte, pasar por la experiencia que Michael pasó, que no fue nada agradable, Claro. y decidir eso y decidir también dejar a tu bebé, porque fue la decisión de él dejar a su bebé acá. Entonces, de la parte humana es imposible. Ahora, cuando lo ves del otro lado, del lado donde Michael lo vio, y sabiendo de que ese bebé también es un alma que también tuvo su contrato y que muy seguramente ya sabía que su papá no iba a estar para criarlo a él, entonces lo ves de diferente forma, ¿verdad? Así es. Sobre todo, algo importante que nos deja esta experiencia que tuviste de ver el momento de Michael, pero lo que te dijo, ¿no? Que era, lo hizo por amor para ellos. Por amor. Amor, mamá. Amor para ellos. Por Sí, amor. sí, Así es. sí. Tú y yo hemos platicado, Mariana, y sabemos que yo creo que la misión o el principal propósito de estar vivos y de venir a esto que nosotros llamamos vida es experimentar precisamente el amor, ¿no? La base de todo. La base de todo. La base de Sí. todo. Sí. Como comentábamos que lo que estábamos hablando de que como al pasar del otro lado la pregunta clave, ¿verdad? Sí. Que era cuánto amor has dado. No era cuánto acumulaste materialmente o cuánto conocimiento adquiriste y no aplicaste, porque muchos nos pensamos que es leer y escuchar y, oh, yo sé, pero lo estás aplicando. Exacto. ¿Qué es lo difícil? Porque yo sabía muchas cosas, pero cuando me tocó aplicarlo dije, oh, es difícil. Yo sé, y se nos olvida la mayor parte del tiempo, Mariana, que somos almas, se nos olvida por completo, yo creo que no nos acordamos hasta que no llega el momento en el que tengamos que trascender, ¿no? Y viene esa pregunta de la que ahorita estabas hablando, de cuánto amor damos. Nos los dejaron claro hace 2020 y tantos años, ¿no? Que lo más importante es amar y la mayor parte del tiempo vivimos haciendo todo menos amar, ni a los demás ni a nosotros mismos. Si nos quisiéramos un poco, le pondríamos más atención a esto que nosotros llamamos vida y trataríamos de entender, a ver, qué es lo realmente importante, ¿no? Hace un rato también tú y yo comentábamos que ya cuando estás allá del otro lado, pues realmente no importa todo lo que aquí hiciste, ¿no? En cuanto a dinero, casas, propiedades, poder y todo lo demás, sino en cuanto diste amor, ¿no? Mariana. Imagínate, Dime. perdón, imagínate lo importante que es el amor en todo y qué tan cierto es eso de que cuando vamos para el otro lado la clave es cuánto amor has dado. Que Michael, dentro de todas sus circunstancias de lo que pasó, lo más que le importaba a él, a mí dejarme claro, era que tuviera amor para esas personas. Amor. O sea, no importa más nada, vos amalo, no te fijes en cómo pasó, sí pasó como vos pensás que pasó, pero eso no es lo que importa. Es por este motivo de avance espiritual y amalo. O sea, no voy a ir a abrazarlos, no estoy hablando de eso porque sería bastante
contradictorio conmigo, pero no tenerle ese rencor y mandarles luz, porque son eso. Aunque uno los vea de esa forma, de que hicieron esto, esto y esto, sí lo hicieron, pero no dejan de ser almas que necesitan amor y luz. Entonces, como sabemos que somos energías, por lo menos de mi parte, no mandar odio, sino mandar luz, mandar amor a esas personas, como Michael dijo, ¿verdad? Así es. Porque como dicen, cuando uno da veneno es porque uno se está envenenando también, entonces ¿para qué? Así es, efectivamente, y cuando das luz y das amor, te lo das también a ti mismo, ¿no? Y es mucho mejor siempre, y hacer que todo valga la pena, ¿no, Mariana? Al final de cuentas. Ok, esta terapia nos dijiste que más o menos tarda como unas 2 horas, 2 horas y media, te dejó una sensación de paz, una paz que tan buscada, tan necesitada, finalmente llegó. Estoy en esta búsqueda, ya había empezado antes de esto a investigar libros y videos y demás, pero así como sin tener esa paz, año y 8 meses, 9 meses, que fue que partió Brian, y no sentía esa paz. Y ese día, cuando terminé con la regresión, salgo y mi esposo me dice, qué meditación, porque es que la luz me salía, la paz, es como que él lo pudo ver, ¿verdad? Pudo ver la paz que mi cara transmitía por lo visto. Claro, sí. Y aparte, se te nota, por supuesto, sentir paz en el corazón de una madre, y una madre que ha perdido 2 hijos. Es algo que prácticamente diríamos es imposible, pero con tu testimonio hoy estamos viendo que es posible. Dime, no, Mariana, ¿volverías a hacer otra terapia de estas o con esta que hiciste es suficiente para ti? Antes de empezar la terapia, porque la verdad que tenía muchísimas preguntas, entonces yo dije, y como dije antes de la terapia, más o menos haces una evaluación de lo más importante, entonces dije, quizás queda alguna sin contestar, entonces le dije a ella, cualquier cosa, volvemos y hacemos otra, y ella no me contestó, pero después de la terapia me dice, por eso yo no te contesté, porque por lo general se queda resuelto. Lo más importante, lo que vos realmente te va a servir para seguir en esta vida, queda resuelto en esa terapia. No es como algo, como un psicólogo que tenés que ir y hablar y ir y hablar. No es así la terapia. Perfecto, quedó todo resuelto entonces, todas las dudas, todo lo que tú querías saber. ¿Era lo que esperabas, Mariana, o fue mucho más allá? En realidad no fui con expectativas porque nunca me había hecho una regresión, no sabía qué esperar ni qué iban a resolver con eso, pero la verdad que quedé, ella después, cuando termina, te manda un video de lo que fue tu regresión para que vos cierres ese círculo. Ella recomienda mucho mirar el video, porque cierra el círculo de lo que es la regresión, porque hay muchas cosas que aunque uno crea que se recuerda, no se las recuerda, ¿verdad? Y cuando me mandó el video, mis últimas palabras, no mis últimas palabras, sino cuando salí de lo que es la relajación, fue wow. Y así me siento hasta el día de hoy, wow. Es que no tenía expectativas, pero tampoco esperaba lo que pasó. Todo eso. Entonces, y mucho menos la paz que me dejó. Exacto. Nunca, no. Entonces valió la pena, ¿no? Sí, valió yo no diría la pena porque yo no sufrí en ningún momento, sino que fue una aclaración, valió el tiempo y valió el tiempo que uno toma. Sí, definitivamente, porque aparte de que aclararme todas mis dudas de todo lo que es esta vida y mostrarme cómo se compara una vida con la otra, que no es muy diferente. Sí, hay muchas experiencias que no, pero en realidad es bastante parecido. Aparte de eso, resolver de decir, vivirlo, porque en ese momento que estás en la regresión lo estás viviendo. Sintiendo. Sí,
Por Sí, supuesto. Wow. sí. Pues, ¿qué te puedo decir, Mariana? Tú y yo ya también habíamos platicado, obviamente fue una terapia de 2 horas, nosotros tratamos de sintetizar un poquito más sobre todo, en lo que respecta al tema de tus hijos, por supuesto. Sí. Te doy las gracias por, Hay, perdón. hay algo que, perdón, que quisiera agregar de esto, Sí. y que lo que logré ver en esta regresión es, a pesar de que la regresión, como digo, te pasan de momentos importantes a momentos de importancia, qué rápido se va una vida y que uno no se da cuenta, porque cuando me mostraron, sí, obviamente lleva sus años, pero cuando haces un compacto de una vida, de esa vida cuando yo era chiquita y cuando terminé, que ya era viejita, la vida se pasa así. Y que esa tristeza que yo viví en esa vida no me haya permitido avanzar como tenía que avanzar. A veces uno no se da cuenta y queda sumido en esa tristeza, como me pasó a mí en esa vida, y no me dejó avanzar, ¿verdad? Entonces, lo importante que es darse cuenta que la vida no es tan larga como creemos que es, ¿verdad? Y aprender de las experiencias, y aprender me refiero, sí, si se sufre, se llora, está bien, pero hacer lo que esté a nuestro alcance para superarlas, para poder decir, ok, que esta experiencia que viví en esta vida me sirva para avanzar, ¿verdad? Así es. No Para para no quedarme sobrevivir sumido en eso. o sobrevivir nada más, como hemos dicho, ¿no? Que es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando tenemos una pena, una experiencia fuerte. Y yo creo que lo que deberíamos de recordarnos siempre, y sé que estás de acuerdo conmigo, estarás de acuerdo conmigo, la pregunta que hace ratito dijimos, preguntarnos en todo momento, ¿no? Cada día hacernos a ver, voy a ver qué tal lo hice hoy, un examen de cómo lo hice, qué tanto amor di hoy, ¿no? Qué tanto Tal amor di en cual. esta situación, qué tanto amor di en este problema. Y yo creo que cuando todo lo envolvemos con amor, aún las penas, los momentos desagradables, el dolor, la angustia, pues es mejor. Nos dará Sí. una visión diferente, un sentir diferente cuando lo haces con amor, ¿no? Tal cual, y cuando estamos, que es lo duro, y eso es lo más difícil, lo digo en mi persona, para mí es lo más difícil, es cuando estoy en una, no sé si llamarlo confrontación, pero en esas pequeñas momentos de la vida que, por ejemplo, con tu esposo estás de que sí, de que no, de que te dije, que me dijiste, Ajá. parar un segundo y decir, le estoy dando amor a esta situación, estoy poniendo amor en esta situación, en las palabras, en la energía que estoy poniendo, que es difícil, pero es muy difícil, pero es un entrenamiento que día a día, no sé si algún día seremos unos maestros en eso, pero por lo menos el esfuerzo del día a día, del momento a momento, tiene su compensación, ¿verdad? Así es, definitivamente. Pues, ¿qué te puedo decir, Mariana? Aparte de muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, de decirte que te admiro mucho, que te quiero, que es un privilegio conocerte, que compartamos vida. Gracias de todo corazón. Te abrazo fuerte y ¿qué te gustaría decirles a las personas que nos están escuchando? Bueno, como dije y empezamos esta entrevista, el sentimiento es mucho, te quiero mucho y te admiro de la misma forma. Y que no, que si está dentro de las posibilidades de ellos tener la regresión, tener una terapia regresiva, que lo hagan. Yo, en mi experiencia, lo recomiendo así al 100% porque la paz que me dejó y que me sigue dejando, porque sinceramente vivo en ese estado de paz, de haber entendido todo lo que no entendía, no importaba cuántos libros me había leído, había cosas que no entendía, y más en lo personal, las experiencias personales, el haber entendido todo eso, el haber entendido el porqué de la transición de Brian, de Michael, cómo nosotros tomamos esas decisiones y no le podemos estar echándoles culpas a los demás, ¿verdad? Me dejó una paz que no lo puedo describir en palabras, es lo único que me sale, es paz. Recomiendo, si tienen la posibilidad de hacerlo, lo totalmente recomendable. Y bueno, un placer estar acá y haber tenido la oportunidad de
compartir un poquito de lo que fue esa regresión, que sí fue más larga y más cosas, pero si no estamos acá 3 horas. Y espero que les ayude mucho a las personas que puedan ver este video, que es el propósito de hacerlo, de ayudar a las personas a que vean que realmente sí se puede seguir adelante, sí se puede vivir después de la pérdida de un hijo, y en mi caso de 2, la pérdida física, porque para mí ellos están en otro estado, pero están físicamente, es lo que uno extraña, pero están. Pero sí se puede vivir, no solamente sobrevivir. Es el día a día, es un trabajo continuo, porque no es algo de que diga, ya está, ya pasó, no siento nada, no, sí, pero sí se puede, y la regresión ayuda mucho en ese sentido también. Gracias, querida Mariana. Nos quedamos con tus palabras y te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias.